La conciencia tiene una relación curiosa con la ciencia, ya que a diferencia de los procesos físicos, químicos o biológicos que pueden ser perfectamente observables, la conciencia no lo es. No puedes meterte en la cabeza de alguien y ver sus sentimientos o experiencias, mucho menos sentirlas. Como ya les mencioné anteriormente, esto hizo que Galileo Galilei, el padre de la ciencia moderna, llevara a excluir la conciencia de la ciencia, debido a que ésta simplemente no se podía medir. Galileo quería una ciencia puramente cuantitativa, y por fortuna o por desgracia, la conciencia no cumplía con esas condiciones. Asimismo, el filósofo Augusto Comte confirmó lo que decía Galileo, afirmando que la introspección sería muy poco confiable para la ciencia. De esta manera, la conciencia fue siendo un terreno solo para filósofos, teólogos y algún otro esotérico de por ahí. La ciencia no podía meterse en ese terreno, porque tal como decía Karl Popper, la objetividad de la ciencia radica en que los hechos pueden ser probados intersubjetivamente, algo en lo que ya he recalcado bastante, la conciencia queda excluida. Luego, como ya les mencioné anteriormente, el conductismo excluye aún más a la conciencia de la ciencia de lo que ya estaba. Sin embargo, como también ya les mencioné, pero vale la pena recordar, gracias a que se fueron comparando informes introspectivos con los hechos reales y que las tecnologías para tomar datos cerebrales evolucionaron muchísimo, finalmente la conciencia se pudo volver a sumar a la ciencia. Y esta vez lo hizo con todo y probablemente para siempre. Recién en 1990, los cracks de Francis Crick y Christoph Koch criticaron implícitamente al círculo de neurocientíficos de ser unos cobardes, porque a pesar de los avances de las neurociencias en las ciencias cognitivas, nadie se quiso referir a la conciencia. Además, este par de señores presentaron un bosquejo para una teoría de la conciencia, argumentando que ciertas neuronas disparadas a cierta frecuencia, o sea, en ciertas oscilaciones neuronales de entre 35 a 75 Hz en la corteza cerebral, podrían ser la causa de la conciencia, ya que estas oscilaciones oscilando con la misma frecuencia se podrían unir dos piezas de información para que poco a poco se fuera creando la experiencia subjetiva. Este bosquejo de teoría no sobrevivió muy bien, de hecho, ahora hasta los autores se han decantado por otras teorías más complejas, pero el intento fue un gran impulso para que la ciencia de la conciencia surgiera de una manera impensable. Sin embargo, durante esos años llegó un filósofo un tanto odiado y despechado por varios científicos de la conciencia, David Chalmers, el cual planteó que las teorías y estudios sobre la conciencia se enfrentarían al problema fácil y al problema difícil. Los problemas fáciles serían los que se pueden resolver con los métodos estándares de la ciencia cognitiva, como la capacidad de reaccionar a estímulos ambientales, la informabilidad de estados mentales, la diferencia entre vigilia y sueño, entre muchos otros. Si estos fenómenos fueran todo lo que hay en la conciencia, entonces la conciencia no sería muy difícil de explicar. El problema difícil es que se resista a los métodos de estos fenómenos porque no les son suficientes. El problema difícil está relacionado con las qualías, con esas experiencias puramente subjetivas, el sentir la cualidad del enrojecimiento, la experiencia de la luz o de la oscuridad. Sabemos y tenemos claro que el cerebro es el originador de todas experiencias, pero el problema difícil radica en cómo de algo físico y material surge algo no físico e inmaterial. ¿Por qué el cerebro daría origen a unas experiencias interiores tan ricas y complejas? Bueno, gente querida, preciosa, ahora finalmente les voy a presentar mis teorías favoritas que responden al tema de la conciencia. Algunas responden al problema difícil, otras no, y algunas lo tergiversan por completo. Empecemos por la teoría del trabajo global, propuesta por el psicólogo Bernard Baars. Esta teoría plantea que cuando estás consciente de algo, muchas partes diferentes de tu cerebro tienen acceso a esa información. Pero si, por el contrario, actúa de manera inconsciente, esa información se localiza en el sistema motor local específico involucrado, o sea, en un lugar del cerebro particular. Por ejemplo, cuando estás ejecutando una acción inconsciente o automatizada, cuando te preguntan cómo lo haces, no sabrías responder, pues tendrías poco acceso consciente a esa información. Vamos a usar una metáfora para explicar por qué sucede esto. Digamos que la parte consciente de tu cerebro es una pizarra. Esa pizarra en algún momento se va a llenar, por lo que tendrá que pasar algunos escritos a otros lugares, es decir, a la parte inconsciente y automatizada. Ahora, esta teoría parece más metafísica que científica, pero tiempo después, el neurocientífico cognitivo Stanislas Dehaene y sus colegas llevarían la teoría al plano neurocientífico. Esa pizarra de la cual les hablé está relacionada con las redes frontoparietales altamente interconectadas, pertenecientes a la ya mencionada Hot Zone. De igual manera, se aclaró que los múltiples sistemas que tendrían acceso al contenido consciente serían la memoria a largo plazo, los sistemas motores y atencionales y otros más. Y ojo, quédense con esto,
porque si se dan cuenta, todo esto habla de un trabajo en conjunto, como ya vimos minutos atrás y como veremos en la última teoría. Sin embargo, por más que esta teoría pueda sonar muy convincente, algunos autores han planteado que esto no responde ni de cerca al problema difícil de la conciencia, sino más bien al fácil. Y no me quiero ir de un extremo a otro, pero ¿y si eso sucede porque la conciencia es una ilusión? O tal vez no una ilusión, sino más bien que gran parte de lo que creemos de la conciencia sea falso. Quizá no estés tan consciente como crees, o peor aún, tal vez no estás consciente en lo absoluto. Como dijo Daniel Dennett, el sentido común nos dice que tenemos conciencia, que hay un mundo subjetivo de experiencia interior sin duda alguna, pero antes el sentido común también nos dijo que el Sol orbitaba alrededor de la Tierra y que esta última era plana. La selección natural ha ayudado a varios animales a través de atajos y trucos para que se enfrentaran a su entorno, y tal vez esta sensación de conciencia sea uno de esos trucos. Gran parte de estos negacionistas de la conciencia, o mejor dicho, ilusionistas, niegan que las experiencias tengan propiedades cualitativas. Simplemente tendríamos una tergiversación del mundo físico a causa de nuestra introspección. El neurocientífico Michael Gazzaniga ha introducido la idea de un módulo de intérprete, basada en que el hemisferio izquierdo es el que da sentido a nuestras acciones y va construyendo una narrativa continua sobre ellas. El ya muy mencionado Daniel Dennett nos brinda una analogía para entender esto. Dennett compara la conciencia con las ilusiones del usuario creadas por las interfaces gráficas a través de las cuales controlamos nuestros ordenadores. Los iconos, punteros, archivos y ubicaciones que se muestran en la pantalla de tu aparato son solo una forma abstracta y metafórica de las estructuras que hay dentro de la máquina, pero que al manipularlas de manera intuitiva podemos controlar la máquina de manera eficaz, sin tener ninguna comprensión profunda acerca de su funcionamiento. Asimismo funcionaría nuestro mundo introspectivo, habiendo metáforas y abstracciones de eventos neuronales reales que dan paso a ciertos tipos de automanipulación mental que nos pueden ser beneficiosas. Además, tengamos en cuenta que los estados sensoriales tienen propiedades químicas y biológicas complejas en todo tu cuerpo con relación al exterior, efectos cognitivos, motivacionales y emocionales, y a través de la introspección se agrupa todo eso como una sensación única y aparentemente cualitativa, eliminando los detalles que a tu cerebro le parecen inútiles. A la mayoría de personas esto les parecería un tanto una fumada. Qué tremendos pipazos de orégano o plástico amarillo se habrán pegado los ilusionistas. Y es entendible porque esto es aparentemente ridículo, porque como vimos anteriormente, la conciencia tiene mucha utilidad para la supervivencia, por lo que tal vez esta ilusión ha sido conectada a nuestra psicología para una mejor evolución. David Humry plantea que ese espectáculo mágico que experimentamos con la conciencia afecta poderosamente a las criaturas que la poseen, dándonos un interés en nuestra existencia, en involucrarse en el entorno donde viven y experimentan las cualidades, creando así un sentido de nosotros mismos y en los seres humanos, en la creencia de un ego o un alma inmaterial. El ilusionismo reemplaza el problema difícil por el problema de la ilusión de las cualidades o la fenomenalidad y por qué es tan poderosa. Sigue siendo un problema muy difícil, el cual tardará años en resolverse. Sin embargo, tal vez la respuesta no la encontraremos en este mundo material al cual estamos tan acostumbrados. Quizá la respuesta no esté en las ciencias comunes y captables por los ojos humanos, posiblemente porque la respuesta puede estar no en la física convencional, sino que en la física cuántica. Ay, acá me voy a meter en un terreno muy pantanoso, porque como dijo un señor muy genial, creo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica. Ese señor muy genial era Richard Feynman, uno de los físicos más importantes del siglo pasado y de todos los tiempos, así que por respeto, honestidad y ética académica, me voy a limitar a solamente repasar muy superficialmente estas proposiciones. El físico Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff han defendido un modelo en el cual la conciencia surge a través de efectos cuánticos que ocurren dentro de las estructuras subcelulares internas de las neuronas, o sea, los microtúbulos neuronales. En estos microtúbulos ocurrirían colapsos y autocolapsos que harían posible un flujo coherente que regularía la actividad neuronal y haría posible los procesos mentales no algorítmicos, es decir, haría posible el libre albedrío. Los autores que han hecho planteamientos cuánticos no se han atrevido a decir que esto explicaría toda la conciencia, sino que tal vez la física cuántica sea necesaria para complementar las otras ramas científicas que también la estudian. ¿Y si hay objetos cuánticos de nuestro cerebro que pueden estar en dos lugares a la vez? ¿Y si como en el experimento de la doble rendija, hay objetos de nuestro cerebro que se pueden comportar como ondas y partículas dependiendo si hay un observador o no?
Lo cierto es que no lo sabemos claramente. La física cuántica es interesante para este video porque es igual o hasta más misteriosa que el enigma de la conciencia. Sin embargo, hay una teoría que parece estar acercándose mucho más a resolver este problema tan intrincado durante milenios. O tal vez estoy picando de joven ingenuo y cegado que se fascinó fuertemente al conocerla. Estoy hablando de la teoría de la información integrada. Muy pero muy básicamente, la teoría de la información integrada, propuesta por el médico psiquiatra Giulio Tononi, afirma que la integración de la información relevante para nuestro cerebro es suficiente y necesaria para la conciencia. Ok, creo que eso fue demasiado simple, ahora la voy a explicar un poco mejor. Esta teoría se basa en dos pilares axiomáticos. Primero, los estados conscientes son muy diferenciados y ricos en información. Por ejemplo, puedes estar viendo el recital de piano de tu hijo, siendo consciente de un gran número de cosas a la vez. En segundo lugar, esta información está altamente integrada. Esto quiere decir que no puedes separar las experiencias. Por ejemplo, si estás mirando la cara de tu amiga, no puedes dejar de notar si también está llorando o si usa gafas o no. En pocas palabras, las experiencias conscientes no se pueden subdividir. Ahora, llevando esto último al plano del cerebro, podríamos notar que hay varias zonas relevantes teniendo una multitud de interacciones causales, al menos en los periodos conscientes. En cambio, cuando áreas de tu cerebro empiezan a desconectarse y no trabajar en conjunto, como ocurre con la anestesia por ejemplo, la conciencia se desvanece y puede cesar por completo. Esto se puede ejemplificar perfectamente con los pacientes de cerebro dividido que ya les mencioné, donde cortando la mitad del cerebro los pacientes siguen generando una muy buena conciencia, ya que su información integrada no disminuye de sobremanera. De igual forma, esa irrelevancia del cerebelo en la conciencia puede ser explicada por esta teoría, pues a pesar de que el cerebelo pueda contener un montón de neuronas, el cerebelo no tiene conexiones relevantes con otra zona del cerebro, es decir, el cerebelo no genera información integrada, genera información aislada. En cambio, si a tu corteza cerebral le dan un pulso de corriente que la hace dejar de trabajar, tu conciencia poco a poco se irá desvaneciendo. Por si esto fuera poco, esta teoría propone una medida matemática llamada phi, para así medir el nivel o la calidad de la conciencia, es decir, cuantifica la conciencia. Phi correspondería al grado de información integrada de un sistema, siendo phi mayor que 0 un sistema consciente y siendo phi menor que 0 un sistema inconsciente. Esto quiere decir que cualquier sistema podría ser consciente si phi es mayor a 0, o sea, si su información está lo suficientemente interconectada y organizada. Curiosamente, con esto estaríamos llegando al panpsiquismo científico, ya que sí, el cerebro humano cabe perfectamente en esa descripción, pero el cerebro de un gato y hasta de un cuervo también. Sin embargo, queridos amigos hippies panpsiquistas, la ITT no atribuye conciencia a todas las cosas, así como si nada. Por ejemplo, si no hay interacciones, no hay conciencia alguna, como por ejemplo con un sensor de cámara. El panpsiquismo no trata de explicar la calidad de las experiencias conscientes y poner los límites de la conciencia, siendo eso una gran diferencia con esta teoría. La ITT puede explicar cómo la conciencia evolucionó, teniendo en cuenta el grado de interconectividad cerebral de varios seres vivos debido a la mejor adaptación al entorno que éste les brinda, algo que el panpsiquismo no hace en lo absoluto. Y ya que les mencioné las ventajas evolutivas que brindaría ser un organismo con información integrada, indaguemos un poco más. Ya evidenciamos anteriormente las ventajas que trae la conciencia en la supervivencia. Sin embargo, si esta teoría es cierta y la conciencia se puede cuantificar, ¿por qué otros organismos no tienen una conciencia igual o hasta superior a la de nosotros? Y esto se debe a que generar información integrada es bastante costoso para el cerebro, es decir, requiere más energía, o sea, más alimento, algo que los seres humanos poco a poco han ido combatiendo muy eficazmente. Estoy seguro que ahora muchos se estarán preguntando que si una máquina con sus chips de silicio y con sus transistores podría ser consciente si genera la suficiente información integrada. La verdad es que, como el mismo Tononi aclara, a pesar de que la IA haya vencido a los humanos en juegos tan sofisticados como el ajedrez o el Go, una máquina no podría hacer algo tan simple para los humanos como lo es diferenciar una imagen correcta con una incorrecta, algo que cualquier humano podría hacer fácilmente. Por ejemplo, esta imagen de un elefante montado encima de la Torre Eiffel, algo que es desconcertante para la mayoría de humanos, pero hasta para una máquina súper sofisticada como en un cuarto lleno de supercomputadoras de IBM no, debido a que su información permanece desintegrada. Cada elemento permanece en gran medida desconectado de los demás. Una máquina puede identificar la cara de un terrorista, pero no podrá saber su edad, su sexo o su etnia, o si es que está mirando a la cámara, o también si está frunciendo el ceño o sonriendo, algo que cualquier humano puede hacer sin mucha dificultad.
Sin embargo, esto no quiere decir que nunca lo podrán ser. Llegará un momento en que las máquinas tengan que identificar todos esos datos para que la captura de terroristas sea más eficaz, por lo que saber su edad, su sexo o su etnia a la vez puede ser de alta relevancia, algo con lo que la tecnología en pro de la seguridad ciudadana tendrá que ponerse al día. O tal vez cuando viejo necesites una máquina consciente para que se adapte a tus estados de ánimo, a tus procesos hormonales y estados físicos a la vez. Quizás será en ese momento cuando deberemos convivir con otros seres igual de conscientes que nosotros. O peor aún, tendremos que convivir con seres más conscientes que nosotros, algo que los animales llevan haciendo durante mucho tiempo. Y ese fue el video de hoy, señores. Esta fue la tercera parte de esta trilogía de la conciencia. El viernes será el documental completo con la parte que faltó, con las conclusiones, por así decirlo, así que espérenla. Así que aprovechen y se ven el documental completo de nuevo. ¿Por qué no? Tal vez se van a dar cuenta que todavía hay más por aprender de lo que notaron en primera instancia. Y eso, recuerden que abajo están mis redes sociales, abajo está Patreon y otros métodos para donar, se pueden hacer miembros y va a haber un curso de edición, investigación y todo el proceso creativo que conlleva mis videos. No se lo pierdan, solo para Patreon y miembro del canal. Y nada, nos vemos en el próximo video. Adiós.